Liderar tu vida. Elegir cómo respondes. Diseñar tu camino en vez de caminarlo en automático. Autoliderarse no es solo una habilidad, es una decisión diaria, profunda y transformadora. Durante años hemos hablado de soft skills como si fueran habilidades suaves, accesorias. Hoy sabemos que son todo lo contrario, son las que realmente mueven el mundo. Son las power skills, la bondad, la empatía, la gratitud, la compasión, la inteligencia emocional. Esas fuerzas invisibles que nos permiten conectar, influir, crear confianza y marcar una diferencia real. Mi invitada de hoy es Cecilia Pinzón, una mujer que ha hecho del autoliderazgo un estilo de vida y una fuente de inspiración para otros. Con ella hablaremos de cómo cultivar esas habilidades internas que no se enseñan en la universidad, pero que transforman radicalmente cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con la vida. Prepárate para un episodio lleno de humanidad, conciencia y verdad, porque todo gran liderazgo comienza por casa, dentro de ti. ¿Qué pasaría si tus emociones fueran tus aliadas y no tus enemigas? ¿Cómo cambiarían tus relaciones si lideraras desde la empatía, la gratitud y la compasión? ¿Sabías que lo que antes llamábamos soft skills hoy son tu mayor poder? ¿Qué podrías lograr si aprendieras a responder en vez de reaccionar? Y finalmente, ¿qué es eso de la vitamina A? No te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez con instrucciones para florecer. Conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que han elegido vivir con propósito, romper barreras internas y liderar desde su verdad. En cada episodio, una mujer revela desde el alma su historia de empoderamiento, superación y coraje. Si buscas inspiración, herramientas y valentía para transformar tu vida desde adentro, aquí están tus instrucciones para florecer. Mi invitada a este episodio es Cecilia Pinzón, que nos va a compartir sus instrucciones para desarrollar tus power skills y liderar desde ti. Cecilia Ilonka Pinzón Reyes es una voz poderosa en el mundo del liderazgo consciente. Psicóloga, speaker internacional y executive coach. Ha acompañado a más de 15,000 líderes en más de 25 países, guiándolos a descubrir su máximo potencial. Con casi 30 años de experiencia, ha diseñado e impulsado transformaciones profundas en personas y equipos en aproximadamente 600 organizaciones, promoviendo culturas de propósito, inclusión y equidad. Su enfoque es humano, adaptativo y transformador. Cecilia cree en el poder del liderazgo con sentido, en el impacto de la autenticidad y en la fuerza de conectar con lo que realmente importa. Bienvenida, Ceci, a Instrucciones para Florecer. Bueno, que es esta felicidad de estar acá contigo. Sabes cuánto te admiro, sabes lo que tu podcast ha significado para mí y para muchas otras personas. Y bueno, y estar acá como invitada hoy me llena de felicidad el corazón. Admiración es mutua. Ceci es una mujer alta, espampanante, con unos ojos azules divinos. Y desde la primera vez que te vi en WIC y después ahora coincidimos también en IWF, yo... Qué mujer tan inteligente, además tan sabia, tan amorosa, tan sencilla y bueno, muchísimos atributos a la vez. O sea que gracias. Además venimos a hablar de un tema que a mí me apasiona porque pues por muchos años siempre se ha hablado del tema de los soft skills y ahorita que sean power skills y que es de poder, pues me parece una revolución. Así que bienvenida. Arranquemos entonces. Bueno, cuéntame de tu niñez, de tu juventud. ¿Qué recuerdas y qué crees que te marcó de ese momento de la vida? Bueno, Majo, pues yo vengo de una familia que es un matriarcado en donde mi abuela, mi bisabuela, mi mamá trabajaron y además fueron abuela, bisabuela, mamá y estuvieron presentes. Cosa que para mí era como natural cuando salgo al mundo y veo y digo, ¿cómo hicieron eso? Entonces creo que mi infancia está marcada por eso, por una historia de mujeres muy fuertes, acompañadas y construyendo de la mano
con hombres que han sido valientes también, hombres inteligentes que les han dado su espacio, su lugar. Entonces, pues ese es el lugar de donde vengo. Una familia multicultural. Mi abuela paterna nació en República Checa y llegó a Colombia por accidente, digo yo. En una historia que nos contaste, que eso es para otro capítulo. Ese es otro capítulo. Pero entonces mamá Hila, ella fue la primera Ilonka, yo me llamo Cecilia Ilonka, ella fue la primera Ilonka de nuestra familia. Seguramente atrás de ella habrá un montón, pero pues que yo conozca. También una infancia con una familia multicultural en donde expresar las emociones era distinto en la familia de mi papá, en la familia de mi mamá, y de ahí, de esa mezcla, pues venimos nosotras. Yo soy la mayor de 3 hermanas. Mis hermanas, mis grandes maestras y compañeras de camino, hoy mis mejores amigas. Y bueno, pues creo que es una familia que yo llamo como mi manada. Y si tú ves mis publicaciones, siempre soy con mi abuela, mi mamá, mis hermanas. Mi papá es muy... El otro día me dijo, oiga, usted solamente habla de las mujeres de la familia. Y yo, ¿qué? ¿Y yo no, qué? papá, obviamente, tú muy importante también, la autenticidad de él. Bueno, en fin. Mi gran amor, mi abuelo materno. Él pues ya no está en esta dimensión, entonces me acompaña desde otros lugares. Una infancia en donde tuve muchísimos privilegios y hoy los reconozco, y desde muy chiquita entendí que los privilegios uno los tiene que reconocer y como ponerlos al servicio. Vengo de una familia en donde mi abuelo fue como pionero en temas relacionados con las viviendas de interés social. Él era arquitecto, entonces para él era muy importante como que la gente tuviera su casa, y gente de bajos recursos, como ayudarles a tener su casa. Entonces, como esa vena social. Mi papá en una región supremamente difícil, llena de conflicto armado. Él era generador de trabajo para que las familias no tuvieran que tomar la opción de ir a la guerrilla en ese momento, y él les daba trabajo y tenía una finca en donde daba trabajo a las diferentes familias de esa región. Entonces, esa vena social muy metida. Y bueno, yo creo que me atrevo a decir que una infancia muy feliz, una infancia en donde tuve la gran fortuna de ser una niña cuidada, amada, abrazada, que también para mí eso era lo normal, y salgo y me doy cuenta que no siempre la historia es así. Y por eso creo que para mí es importantísimo partir de ahí en todas las relaciones que yo tengo, laborales, familiares, personales, desde el abrazo no necesariamente físico, pero desde ver a las otras personas, desde resaltar las cosas lindas, porque yo tuve la gran fortuna de crecer así, y sé que no es así para todo el mundo, pero yo sí sé cómo hacerlo. Mi abuela mamá Hila me decía el día de mi grado, cuando me vio que yo salí con el cartón de grado de bachiller, y mis abuelos maternos me abrazaban y me decían que estaban orgullosos. Mamá Hila me decía, a mí me encantaría poder hacer eso, como expresar el cariño de esa manera, pero pues yo no lo sé hacer. Y yo me quedé mirándola y le dije, pero yo sí. Y ese día tomé la decisión de yo ser la que la abrazaba, yo ser la que... Entonces, pues todo esto va a que mi infancia de alguna manera ha marcado como el lente a través del cual yo veo el mundo. Para mí es súper importante eso, resaltar como la grandeza de los seres humanos. Es muy importante abrazar de las 1000 maneras que hay para abrazar y darle amor a este mundo, que suena una cosa como súper medio cursi a veces, pero no, creo que el mundo está carente de humanidad, el mundo está carente de amor, y yo siento que yo quiero dar eso, yo quiero dar una visión optimista, quiero dar una visión, y eso pues viene de mi infancia, de mi mamá, que es una máquina optimista y positiva. Entonces pues eso. Qué bonito, Ceci. Para nada me parece pues una visión, no sé qué palabra ponerle, porque es que para mí tiene toda la profundidad, y en un mundo donde hay tanta dificultad, donde hay tantas historias difíciles, poder ser como una especie de faro de luz, de amor, de poder reconocer. Yo sé que cada vez que hablo contigo tú estás presente, y regalar tu presencia. Muchas personas están con tanto multitasking que no dan eso, un abrazo, optimismo, una alegría, y hoy van a ver todo lo que vamos a hablar a lo largo del episodio, pues no solamente lo dices, sino también lo haces de una manera muy especial y profunda. Así que qué rico, y agradezco porque efectivamente hayas tomado esa decisión de ser ese faro de luz acá en este mundo que tanto lo necesita. Tú creces acostumbrada a que tu mamá, toda la línea femenina trabajaba, tú sales al mundo corporativo y empiezas a ser una mujer muy exitosa. Sin embargo,
relativamente joven, en un instante tomas la decisión, no, me salgo del mundo corporativo y me lanzo a emprender. Cuéntanos un poco de eso, porque se requiere mucha valentía estando, siento yo que de alguna manera, tal vez cómoda, en que te iba muy bien y pues tenías un puesto, digamos, un cargo muy alto a nivel latinoamericano. ¿Qué se siente y qué te impulsó a hacer ese salto? Primero, yo estudié psicología, pero yo quería ser cantante y voleibolista. Yo no sabía eso. Entonces psicología era como mi tercera opción. Bueno, y tú cantabas con Mónica Giraldo, sí, que estuvo acá. Y grabamos un episodio con Moni Divino. Sí, en el colegio cantábamos y bueno, y la música nos unía. Pero entonces yo entro a la universidad y yo solo quería jugar voleibol y cantar, y psicología era como una cosa ahí medio. Y mi entrenador, Pacho Sandoval, a quien adoro, admiro y sigo reconociendo hoy, muchos años después, me dijo, bueno, pero si usted quiere ser la capitana del equipo, usted tiene que tener un promedio por encima de 4. Entonces usted tiene que estudiar. Bien. Sí. Y yo hoy digo, yo soy psicóloga gracias al voleibol, gracias a Pacho Sandoval. Entonces yo salgo, digamos que ya queriendo la psicología y el comportamiento humano. Yo siempre estuve muy inquieta por los seres humanos y por conectar con historias. Y entro a trabajar en este mundo de la consultoría y me apasiono por el mundo de la consultoría, y estoy ahí 25 años en diferentes organizaciones de consultoría, grandes firmas de consultoría internacionales, en cargos que tenían alto impacto, alta influencia. Mis últimos 10 años como líder de una práctica para América Latina, sentada con los equipos globales de liderazgo de esas prácticas. Entonces como que una cosa muy chévere, muy bonita, de muchísimo aprendizaje y mucho reto. Pero después de la pandemia, pues como la pandemia pues obviamente nos impactó a todos, a mí el impacto que tuvo fue como una jornada continua de trabajo, y eso me llevó a enfermarme. Pero yo nunca me di cuenta que me enfermé. Yo decía como, eso no me pasa a mí, eso le pasa a otros. Entonces llega abril o marzo del 2022 y ya entro en un proceso de burnout duro, en donde pues mi cuerpo decidió parar y mi cabeza y mi corazón no querían parar. Hasta que un día en una conferencia, y siempre lo cuento, estaba en una conferencia por Zoom para 300 líderes de América Latina, hablando de Energy Management, de la gestión de la energía. Termino y todos, no sé si buenísimo, divino, espectacular, no sé qué. Cuelgo y Antonia me dice, como mi hija que estaba ahí, me dice, wow, mami, tú eres buenísima dando consejos. Ahí me di cuenta que estaba viviendo una vida de poca coherencia, ¿sí? Porque estaba ayudándole a la gente a hacer predicando algo lo que tú yo no aplicabas. estaba haciendo. Y tomo la decisión de dar un paso al costado, inicialmente a tomar un año sabático y a decir, me tocó parar. Pero además te da una enfermedad muy grave. Sí, ahí digamos que en ese momento era como un rezago de mi salud. Yo en el 2012 tuve una cirugía, y esa cirugía me llevó a tener un momento de salud supremamente crítico, en donde pues yo estoy aquí contando el cuento, pero de milagro. Dios tenía otra misión para ti. Sí, mis hijos eran chiquitos. Yo me acuerdo que me tuvieron que hacer una segunda cirugía. Esa intervención fue larguísima. Yo salí a cuidados intensivos. Las enfermeras de cuidados intensivos me dijeron, pues yo oía, no me dijeron a mí, pero yo oía que decían, esta señora no pasa la noche. Y yo decía, yo no me puedo morir, Antonio y Martín están muy chiquitos, Santi, Dios mío, hay tantas cosas para hacer. Y bueno, pues no me morí, pero pues digamos que mi salud quedó ahí como, ¿no? En stand-by en muchas cosas. Y pasa esto de la pandemia, y pasa esto que no me cuido, y pues nuevamente caigo y entro en un proceso de burnout. Entonces digamos que ese momento como que paré y dije, ok, voy a soltar todo. Cuando yo solté todo, yo sentí como que me habían amputado los brazos, Majo. Como que yo decía, estoy dejando esta super compañía, este super puesto, esta cosa tan increíble, y me estoy lanzando al vacío. Y bueno, me di cuenta que había otras cosas y otras misiones. Evidentemente no tuve un año sabático porque nunca llegó. Terminé montando una firma de consultoría que se llama B2Grow, en donde soy founder y managing partner. Tengo una socia increíble, un equipo maravilloso. Estoy trabajando acompañando a personas y organizaciones a maximizar su potencial, a llegar a su mejor versión, porque creo que ese es el camino en donde yo sigo construyendo una mejor versión de mí. Y bueno, conectado con tu tema, pues yo creo que ahí es aprender a florecer en momentos de crisis de salud, como el que tuve en el 2012, como el que repetí en el 2022, y adicionalmente lanzarme al agua a los 48 años. Hoy ya tengo 51, pero en ese momento fue como, ¿qué me voy a poner a hacer si toda la vida he hecho esto? Entonces
Creo que florecer, uno como ser humano florece diariamente, pero hay como episodios en donde se requiere mucha fuerza mucha valentía para lograr hacerlo. Ahí siento que hay un tema de la importancia de escuchar lo que nos está diciendo nuestro cuerpo. O sea, tu cuerpo te está diciendo para, y no escuchabas. Y no escuchaba y no escuché en ese primer momento y tampoco escuché en ese segundo momento. Yo creo que algo que me parece súper bonito y también súper peligroso es que a mí me fascina lo que yo hago, ¿no? Entonces como que yo le meto el acelerador y como que a veces me tapo los oídos y los ojos, pero creo que cada vez más estoy generando un poquito más de conciencia de ponerme en el centro, ¿sabes? Como que como seres humanos no estamos acostumbrados a ponernos en el centro porque sentimos que eso es egoísta, porque sentimos que no, que es que tenemos que estar al servicio de los demás y estar al a servicio costa nuestra. Claro, estar al servicio es precisamente la definición de ponernos en el centro, porque así como en el avión que le dicen a uno, póngase usted primero la máscara y después ayude al que necesita ayuda, pues eso mismo pasa cuando uno tiene que ponerse o quiere ponerse al servicio y ponerse en el centro es difícil, porque ponerse en el centro es darse cuenta de un montón de cosas que uno no maneja, es darse cuenta de un montón de cosas que le asustan a uno, es darse cuenta del poder que uno tiene, pero como temeroso de, ¿será que sí lo saco? ¿Será que no? ¿Será que...? Entonces yo creo que eso es un camino constante en la vida, de cómo ponerte en el centro y seguir estando al servicio de la comunidad y de los sistemas a los que perteneces. Entonces creo que la salud es fundamental porque es lo que nos permite realmente estar en un buen lugar para poder entregar todo lo que queramos entregar. Sin nuestro cuerpo sano, pues no tenemos el vehículo para que en este plano por lo menos poder impactar positivamente a los demás. Ceci, tú ahorita que me contabas como esa decisión que hiciste de tu vida tan joven de empezar a entregar amor, empatía, compasión, pues eso es mucho de lo que hoy en día se llaman los power skills, y parte de lo que tú haces hoy en día desde tu empresa es enseñarle a los líderes que no basta solamente con lo que tradicionalmente pues eran los power skills, habilidades duras, era lo que tradicionalmente siempre le enseñaban a uno, que uno tenía que ser el líder. Yo me acuerdo que toda la vida pues yo fui empática, amorosa, y me decían como no, eso son habilidades blandas y eso no toca. ¿En qué momento y cómo logras tú que haya esa transformación desde denominar una habilidad blanda a una habilidad poderosa? Y realmente tú que has acompañado a tantos líderes, ¿cuál es el impacto que ves en los líderes de empezar a cultivar estas habilidades que ahorita vamos a empezar uno a uno a hablar de ellas? Yo creo que a mí me miraban como un bicho raro porque yo siempre estaba hablando del ser humano en el centro y pues obviamente hace 20 años hablar del ser humano en el centro era como tan tierna, qué belleza, ay, qué ternura. Tan sweet. Sí, qué sweet. Entonces yo empecé a fortalecerme en temas relacionados con liderazgo, con desarrollo de carrera, con coaching ejecutivo y me empezó a ir bien por ahí. Entonces como que por eso me paraban bolas, pero no me paraban bolas porque yo decía que la inteligencia emocional era importante y que la conexión humana era importante, aunque siempre lo trabajé, digamos que por el ladito. Yo lo que sí vi en todos estos años de trayectoria profesional es que había unos líderes que se encargaban de enfocarse solamente en los resultados a cualquier costo. Había otros líderes que miraban un poco más a sus equipos, que se conectaban mejor con ellos, que de pronto no era lo que más mostraban, pero era como lo que estaba detrás de cámaras y esos equipos eran más exitosos, esos equipos generaban mucha más contribución, esos equipos estaban más conectados y se apalancaban unos con otros y yo dije, bueno, aquí hay algo del líder, ¿no? Porque mientras había unos de comando y control que era haga caso, ejecútase, cúmplase, bla, 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 los equipos no se sostenían, la gente no quería seguir trabajando ahí. Entonces yo empecé a ver esas diferencias y dije, ok, igual nos llamaban siempre para hacer escuelas de liderazgo, academias de liderazgo, y entonces nos decían, metan las habilidades duras porque, bueno, meta un poquito habilidades blandas, y a mí ese término me conflictuaba, habilidad blanda. Yo decía, no tiene nada de blando. Cero. Porque el ser humano es todo menos blando, sí, ¿no? Bueno, entonces, digamos que ahí empezó como esa curiosidad y la misma historia me fue mostrando como estos líderes exitosos, líderes que yo admiraba, líderes que inspiraban, no solamente en el mundo profesional, sino en el mundo en general, en diferentes temas. Y resaltaba pues
estas habilidades. Yo hacía un ejercicio, o hacíamos un ejercicio que era: recuerde a el mejor líder que usted ha tenido a lo largo de su vida, cuando estábamos en esos programas de liderazgo. Y la gente empezaba, sin hablar de quién, sí, ya me acuerdo. Escriba las características que lo impactaron. Y todo lo que escribían en esas listas tenía que ver con la persona, no con lo que hacía. Tenían que ver con esas habilidades, a mi modo de ver, mal llamadas blandas, y era lo que generaba un poder y que generaba realmente que la conexión, la inspiración. Y que las personas muchos años después estuvieran ahí recordando a esa persona, ¿sí? No lo recordaban porque, no, pues claro, obviamente. Estratégico, sí. Sí, también, pero lo que más resaltaban era su manera de conectarse, sus características humanas, su empatía, su capacidad de escucha. Entonces, eso también empezó a ser como información súper valiosa para mí y empecé a seguir un poco el llamado de mi corazón y decir, en las sesiones de coaching con estos presidentes, estos líderes de empresa, voy a empezar a preguntar por ellos, por cómo se sienten. Y ahí empecé a darme cuenta que hay algo que denominé junto con uno de ellos, que es la soledad del poder. Y entonces estas personas que lideran estas grandes organizaciones, pues son personas muy solas, que tienen que tomar un montón de decisiones y que a veces no saben cómo conectarse desde otros lugares, sino solamente desde el poder y desde la autoridad. Entonces, descubrir esas otras habilidades poderosas que ya las tenían, no era que las tuvieran que desarrollar, sino que ya las tenían y que pueden ser o podían ser fuente de relacionamiento en sus trabajos, pues ha sido maravilloso. Y después, cuando viene la pandemia, yo estaba en una organización que tiene presencia pues en un montón de países y empezó a hacer una investigación de qué se necesita para atravesar momentos de crisis e incertidumbre, y esa investigación la hicieron a nivel global. Y las dos características que puntuaron en número 1 y en número 2 fueron empatía y colaboración. Entonces, estábamos en plena pandemia. Esto pues ya se había empezado a hablar muy por debajo del tapete, ¿no? Pero en la pandemia, acuérdate que hubo el boom de salud emocional, salud mental, de conexión humana. Y para mí, si bien todos vivimos cosas muy duras en la pandemia, para mí pasaron cosas muy importantes, como realmente poner al ser humano al centro de las organizaciones. Y esto permitió darnos cuenta que esas conexiones eran importantes, que esa empatía era fundamental, que para poder colaborar tú tenías que mirar a los ojos y reconocer su grandeza. Entonces empieza como ese movimiento mucho más fuerte. No quiero decir que nace ahí. Se fortalece. Yo creo que se fortalece y se pone encima de la mesa y se hablan de esas cosas. Y es una necesidad. Y hay autores como, no sé, Borja Castelar, la misma Brené Brown, que ya venían hablando y hablando y hablando, empiezan a darle un sentido a muchas personas, a decir, venga, si yo practico estas habilidades, pues mi liderazgo va a ser más inspirador, entendiendo además que las fuerzas de trabajo han cambiado un montón y que las necesidades hoy pues también son distintas. Entonces todo eso se mete como en una licuadora y llega como a este momento en donde se hablan de estos power skills o habilidades poderosas. Y hay hoy en día, me atrevo a decir que muchas de las llamadas que yo recibo para hacer coaching ejecutivo, para hacer coaching de equipo, para hacer programas de liderazgo y para programas de diversidad, equidad e inclusión, todas tienen esa necesidad de trabajar las habilidades poderosas en los seres humanos, porque además en un momento de inteligencia artificial generativa, pues esas habilidades poderosas no se generan. Eso es lo que nos diferencia y eso es lo que hace que nos movilicemos distinto. Empecemos a hablar uno a uno de los power skills. Simplemente para enumerarlos inicialmente, está la compasión, la gratitud, la empatía, la inteligencia emocional y el autoliderazgo. ¿Son 5? La bondad. Y la bondad. El autoliderazgo, digamos que está en todas. Okay. Hay varias power skills. Si tú lees el libro de Borja Castelar, hay otras. A mí me gusta hablar de estas 5. Bondad, compasión, gratitud, empatía e inteligencia emocional. Pues empecemos con la bondad. Cuéntanos un poquito de ese impacto de la bondad. ¿Cómo se ve la bondad cuando lideramos? La bondad es la base de todo, porque la bondad te permite ver a la otra persona, la bondad te permite poner límites, te permite resaltar la grandeza, te permite direccionar,
te permite tener una conversación difícil, te permite reconocer las grandes contribuciones. La bondad te permite sonreír en un momento en donde esa sonrisa puede impactar a la otra persona. La bondad te permite preguntar cómo estás en un momento en donde no solamente tenemos que hablar de los resultados. La bondad nos permite tender puentes entre las personas. Yo creo que la bondad sí se ha dejado de lado como algo que todo el mundo dice como, pero eso es obvio, pero cada vez es menos obvio. Fíjate las noticias que oímos en nuestro país y en el mundo, en donde realmente el ser bondadosos, el tener esas características, hoy en día se volvió como un lujo. Entonces en liderazgo pues pasa lo mismo. En liderazgo el ser un líder bondadoso es un líder que inspira, un líder que no necesariamente ve a través de los ojos y de su propio lente, sino que puede escuchar y ver las perspectivas de las personas de su equipo. Un líder bondadoso es aquel que reconoce que las personas son personas antes que son de ser trabajadores. A mí me da risa las personas que dicen, no, es que aquí no vamos a hablar de tema personal, aquí es solo laboral, como si uno como ser humano se pudiera como romper. Dejar afuera el ser humano. No, con la chaqueta, ¿no? Entonces uno cuelga la chaqueta, la cartera y las emociones y el ser humano y entra solo la razón. Entonces un líder bondadoso es un líder que además te dice que lo estás haciendo bien. Un líder bondadoso dice, wow, Majo, es que aquí tú eres muy buena, tú esto lo haces súper bien. Tú eres importante. Y esto hace que nosotros como equipo podamos ser mejores porque tú eres importante para este equipo. Un líder bondadoso también es el que te dice, Majo, te estás equivocando, aquí no, esto no, dijiste esto que de pronto tuvo este impacto, ojo con esto. Porque tiene un interés genuino por ti. Un líder bondadoso es aquel que sabe tu nombre, ¿no? Como esas grandes organizaciones que, yo no sé si a ti te ha pasado, que uno entra al ascensor y nadie habla, nadie se saluda, nadie sonríe, nadie... Un líder bondadoso es el que dice, Majo, buenos días, ¿cómo estás? Y te sonríe. Entonces fíjate que son cosas muy básicas, cosas un poco más complejas, pero la bondad hoy es la base de esas relaciones humanas. Un acto bondadoso puede evitar que una persona se haga daño porque siente que no es vista. Al tú verla y hacerle entender que es visible para ti, eso también hace que la persona diga, wow, yo soy importante, vale la pena estar acá. Tú dices que la gratitud cambia la forma en que funciona nuestro cerebro. ¿Cómo podemos integrar al liderazgo la gratitud sin que suene como una frase simplemente bonita o cliché? Mira, la gratitud y la neurociencia lo prueba. Cuando tu cerebro funciona en gratitud, funciona distinto. El simple hecho de levantarse todos los días y abrir los ojos, estar vivo, eso pues es un milagro y uno desde ahí puede empezar a agradecer las relaciones que uno tiene, agradecer incluso los retos que la vida le pone a uno, porque pues ahí uno aprende, agradecer desde las cosas básicas hasta las cosas más complejas. Cuando hablamos de gratitud en liderazgo, pues es empezar desde la gratitud de pertenecer a la organización a la que pertenece, la gratitud de poder vivir su propósito, la gratitud de poder tener un equipo del cual se pueda aprender constantemente, la gratitud de estar rodeado de personas que nos retan y nos llevan a una mejor versión de nosotros, pues así se practica la gratitud, no viendo los desafíos como otra vez tengo que hacer esto, sino aquí yo voy a salir desde un lugar distinto. Y aquí yo siempre cito a Viktor Frankl con su libro El hombre en busca de sentido, porque en medio de una situación que no podía ser más espantosa o más angustiante como la que él estaba viviendo, él vivía en gratitud y decir un día a la vez, y disfrutaba y agradecía cada palabra, cada instante, cada paso, simplemente por estar vivo. Entonces, fíjate que eso lo llevó a hacer grandes cosas, a acompañar a las personas en su proceso, incluso en su proceso de morir, en su proceso de vivir, en poder darle ilusión a otros. Entonces, pues vivir en gratitud nos permite resonar como líderes y poder ser inspiración para las personas que nos tienen como referentes. Sigamos con la empatía. Ahorita que estábamos hablando, pues que nace mucho de este movimiento en la pandemia, que estamos además conectados todos. Las reuniones no eran en carne y hueso, sino todas virtuales, ¿no? Háblanos de la empatía como antídoto para la desconexión en un momento que es tan importante
lograr esa conexión entre seres humanos. Yo creo que la empatía hoy es el vehículo que nos permite hacer las cosas. Y yo digo que es el antídoto contra la desconexión, porque definitivamente la empatía, hemos usado una frase mucho tiempo de ponernos en los zapatos del otro, pero la empatía va mucho más allá. La empatía es reconocer al otro y ver sus necesidades. La empatía es poder entender cómo te acompaño a ti, que es distinto a cómo acompaño a otra persona. La empatía es poder saber que tú de pronto no estás hoy al 100% y, como dice Brené Brown, en una relación, ok, si tú no estás al 100, yo te presto un poquito de mi energía para que la relación funcione. La empatía tiene que ver con esa capacidad de conectar realmente. Y hoy en un mundo de transformación digital en donde todos estamos retados por esta transformación que además siento yo que es maravillosa, siempre y cuando la sepamos manejar, esa empatía es la que nos permite diferenciarnos de lo que la tecnología va a poder hacer, ¿sí? Porque la tecnología va a hacer un montón de cosas repetitivas, un montón de cosas de pronto más tácticas, un montón de cosas, pero la tecnología y la inteligencia artificial generativa no necesariamente va a generar esa empatía. Hay mucha gente que dice, ay, sí, ya la está generando. Y yo he hablado con grandes expertos de inteligencia artificial y me dicen, no, la empatía de seres humanos es algo que nos diferencia, ¿no? Si la practicamos, y es por eso que digo, es el antídoto contra la desconexión. Practicar la empatía desde el liderazgo, pues lo es todo, porque es la posibilidad que tú tienes de realmente conocer a las personas de tu equipo, de poder acompañarlas y poder, digamos que, darles las herramientas para que brillen y para que realmente puedan hacer contribuciones diferenciadas. Y eso se logra a partir de la empatía. Es increíble, ahorita pensaba pues que uno de los grandes miedos que uno habla hoy en día con las personas es justamente la inteligencia artificial y que nos va a quitar puestos de trabajo, pero hablando contigo uno se da cuenta que son justamente esas capacidades básicas que solo tiene el ser humano, como la bondad, la gratitud, la empatía, lo que nos diferencia, nos vuelve más humanos y nos devuelve el poder. Y podemos apalancar todas esas maravillas tecnológicas que van a seguir creciendo y van a seguir desarrollándose y van a seguir trayendo cosas wow, porque pues yo además cada vez que, porque como eso no está terminado de inventar, yo cada vez que conozco cosas de inteligencia artificial generativa digo como wow. ¿Cómo las podemos poner al servicio de esta humanidad que tanto lo necesita sin perder la humanidad, ¿no? Porque eso es lo que nos diferencia. Sigamos entonces con la inteligencia emocional. Ese me parece un tema que es fundamental. Primero háblanos y nos explica qué es la inteligencia emocional y después cómo podemos aprender no solo a identificar las emociones, sino entender que están ahí para darnos un mensaje y para ayudarnos y no para descontrolarnos. Mira, inteligencia emocional pues ha sido un tema que yo he estado muy curiosa desde muy temprano en mi carrera. Obviamente al principio tocaba como muy de ladito, ¿no? Hoy ya se puede hablar mucho más de frente y de hecho mucha gente lo pide. Empieza pues obviamente con las teorías de Goleman e incluso antes de Goleman hay un par de estudiosos que hablan del tema. Y lo que la inteligencia emocional dice es cómo realmente, básico, ser inteligente a través de tus emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son datos que podemos procesar, que nos ayudan a transformar la manera en que nos comportamos, la manera en que respondemos. Cuando nosotros no tenemos tanta inteligencia emocional, no nos permitimos responder, sino que nos vamos simplemente a reaccionar y a saltar como con los instintos sin tener esa pausa y poder procesar. La inteligencia emocional es lo que nos permite unir los dos hemisferios del cerebro, no solamente la parte lógica, sino también la parte emocional y cómo a través de esta unión pues podemos responder y elegir comportamientos mucho más efectivos. La inteligencia emocional hoy, y esto tiene que ver mucho con liderazgo, impacta 4 de los factores de éxito más importantes. Si tú tienes alta inteligencia emocional, está comprobado que vas a poder tener altos estos 4 factores de éxito. ¿Cuáles son? La eficiencia, que tiene que ver con tu capacidad de influir y con tu capacidad de tomar decisiones. El segundo factor es el relacionamiento, que tiene que ver con esa capacidad que tú tienes de establecer redes y de generar comunidades. La tercera tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con cómo cuidas tu salud y cómo mantienes equilibrio. El cuarto factor es la calidad de vida,
que tiene que ver con esa capacidad que tú tienes para establecer o mirar esos logros y alcanzar esos logros, y como una satisfacción general de tu vida. Entonces la inteligencia emocional, pues ha habido muchísimos estudios. Hoy yo tengo un partner que se llama 6 Seconds. Es una empresa que lleva muchos años trabajando con inteligencia emocional y tiene un modelo que tiene 3 partes en donde tú trabajas 8 competencias que te ayudan a implementar esa inteligencia emocional. Entonces, cómo reconocer tus patrones, cómo ampliar tu lenguaje emocional, cómo navegar las emociones, cómo poder practicar el optimismo, cómo aplicar el pensamiento consecuente, cómo activar tu motivación intrínseca, cómo practicar la empatía y cómo tener ese sentido de propósito. Todas estas son competencias que te ayudan, que sirven como mapa, como ruta de navegación para desarrollar esa inteligencia emocional. Y al desarrollar esas competencias, pues se impactan esos 4 factores de éxito que te menciono. Entonces la inteligencia emocional, pues obviamente aquí podemos tener un capítulo solo de inteligencia, pero inteligencia tal vez emocional. La pregunta que yo quisiera hacer, porque habrá algunas personas que nos escuchen hasta ahora, dicen, bueno, sí, la bondad, la empatía, la gratitud, la inteligencia emocional, ¿todos son habilidades que se pueden desarrollar? Sí, definitivamente sí. Yo creo que como seres humanos todos nacemos con algo que se llaman los recursos internos, y a veces esos recursos internos como que los trabajamos y se vuelven como esos músculos que uno trabaja en el gimnasio y los tiene fuertes, y hay otros recursos internos que pues uno no los trabaja, pero que siendo intencional y deliberado pues tú puedes realmente trabajarlos y puedes desarrollarlos. Seguramente vamos a tener más retos, algunas personas, y otras menos retos, pero las podemos desarrollar, y definitivamente el trabajar con esas habilidades poderosas o los power skills pues es una decisión personal. Yo puedo decir, ay no, esto me parece ridículo, yo me voy con lo racional, con lo que yo puedo manejar, con mis cursos, porque claro, esto lo confronta a uno, y esto, pues lo primero que uno tiene que ser es pues bondadoso con uno mismo. Lo primero que uno tiene que ser es empático con uno mismo. Lo primero que tiene que hacer es sentir gratitud por la vida que uno tiene, ¿no? Entonces, pues eso nos confronta un montón porque nos hace mirarnos. Pero definitivamente se pueden desarrollar y podemos, por ejemplo, la inteligencia emocional, ahí te mencioné esas 8 competencias, hay todo un programa que tú puedes desarrollar cada una de esas competencias y puedes ser cada vez más, y 6 Seconds y a través de B2Grow también, pues tenemos un propósito que en el año 2039 por lo menos 1 billón de personas practiquen la inteligencia emocional, porque una manera de desarrollar estas habilidades es practicándolas, o sea, no solamente yendo a los cursos, sino practicándolas, trayéndolas a tu vida, y no solamente a tu vida en el espacio con tu equipo, en tu empresa, a tu vida diaria, en la cotidianidad, cuando te sientas en un restaurante, cuando estás en la calle, cuando entras a un ascensor. Cuando se te cruza un carro, cuando estás manejando. Exactamente, exactamente, ahí es donde las tienes que practicar. Ceci, para mí una palabra que tal vez es como el inicio de todo esto y de tomar la decisión de empezar a practicarlo es el autoliderazgo, porque es en el momento en que yo tomo la decisión, ¿no?, de culpar a los otros, de esperar que los otros me resuelvan la vida, y es decir, ok, me hago responsable de mi vida. Cuéntanos un poco cómo se ve ese autoliderazgo en acción y cómo crees que se puede dar ese paso para empezar a ejercerlo en la vida de uno mismo. Hablar de liderazgo es hablar de 3 dimensiones de liderazgo: liderarse a sí mismo, liderar a otros y liderar a la organización. Y cada uno de esos pasos tiene como unas herramientas que uno necesita para fortalecer su liderazgo a sí mismo, su liderazgo a otros y su liderazgo a la organización. Enfocándonos en el liderazgo a sí mismo o autoliderazgo que tú dices, hemos desarrollado algo que se llama la vitamina A. Y la vitamina A es como es como un regalo. Tu vitamina A, sí. Es como un regalo que yo quiero hacerle al mundo, ¿no? Porque uno toma vitaminas para fortalecer, ¿no? Entonces, pues bueno, venga, tomemos vitamina. La C, la D, la todas. Y la vitamina A tiene 4 componentes. Entonces, estos 4 componentes van a ayudarnos a que nosotros realmente practiquemos ese autoliderazgo, que nos lideremos a nosotros mismos como puerta de entrada para poder liderar los otros 2 terrenos.
Entonces, esa vitamina A, el primer componente es la autoconciencia. Entonces, nosotros acá decimos, no, pues autoconciencia la tenemos súper clara, son las fortalezas y las oportunidades de desarrollo o las debilidades. Sí, eso es una parte importante de la autoconciencia. Pero la autoconciencia tiene 2 dimensiones mucho más profundas que casi no trabajamos. La siguiente dimensión es autoconciencia situacional. Y esa autoconciencia situacional es la capacidad que yo tengo de entender cómo mi comportamiento impacta al otro. Si yo no sé y yo no tengo esa autoconciencia situacional, ¿no? Como entender la situación, pero además cómo mis comportamientos están impactando al otro, pues yo no voy a poder gestionar ese impacto que tengo en los demás. Y eso es clave para un líder. Si yo entro a una sala y la gente me tiene miedo, y yo como líder no sé que la gente me tiene miedo o no me importa que me tenga miedo, pues yo no voy a poder gestionar eso y la gente nunca se me va a acercar y no voy a poder recibir ideas y no voy a poder recibir como llamados importantes que van a hacer que mi liderazgo no sea positivo, que no sea contundente, porque la gente simplemente no se me va a acercar. Entonces, esa capacidad que yo tengo de conocer el impacto de mi comportamiento en el otro es fundamental y eso se llama autoconciencia situacional. Y lo más profundo de la autoconciencia se llama autoconciencia emocional, que es un poco lo que venimos hablando. ¿Qué emoción me genera estar acá? Me frustra, me motiva, me da miedo, me da rabia, porque en la medida en que yo pueda gestionar mis emociones, pues voy a practicar ese autoliderazgo. Entonces, el primer componente de la vitamina A es la autoconciencia, que tiene fortalezas y oportunidades de desarrollo, autoconciencia situacional y autoconciencia emocional. Después de hacer como esa revisión de conciencia y de tener como ese diagnóstico, llamémoslo así, pues viene el segundo componente de la vitamina A, que es la autodeterminación. Y la autodeterminación es esa capacidad que yo tengo de generar un plan. ¿Qué voy a hacer con todo eso que generé en la autoconciencia? Bueno, pues voy a vivir mi vida por diseño y no por defecto. Voy a ser intencional y deliberada en tomar decisiones de qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer, diseñar mi plan. Nosotros no hemos sido entrenados para diseñar el plan. De pronto las nuevas generaciones un poco más, cuando ya les empiezan a hablar de propósito, pero yo me acuerdo que cuando yo salí de la universidad es hágale, trabaje y en lo que le salga y en... Además, de alguna manera para las mujeres, bueno, era cásese, tenga hijos, sí, o sea, había como también. una lista de cosas, pero nunca, ¿qué quiero hacer? ¿En qué me quiero convertir? Y ser como un poco más protagonista, vivir esa vida por diseño y no por defecto. Entonces, esa autodeterminación me ayuda a ser mucho más el piloto de mi propio destino. Teniendo ya mi plan, que sigue el tercer componente de la vitamina A, autodisciplina. Y ese a veces es como el que es nuestro talón de Aquiles, porque pues hacemos la reflexión, generamos el plan, pero vaya e impleméntelo, vaya y hágalo, vaya y cambie hábitos, y ahí nos cuesta mucho. Y resulta que esa implementación tiene un componente que es importantísimo, que es la pausa, poder parar para revisar si lo que estoy implementando está funcionando, si tengo que hacer algún ajuste, si tengo que recargarme y pues cómo puedo continuar. Entonces, esa autodisciplina es la que me permite implementar, pero también hacer la revisión, porque hoy en día nuestros planes no pueden estar escritos en piedra. Hoy en día necesitamos entender que entre más flexibles y más adaptables seamos, pues mucho más éxito vamos a tener navegando este mundo como está hoy. Entonces, esa autodisciplina nos permite implementar, pero también parar, revisar, ajustar, recargar y continuar. Y el cuarto elemento de la vitamina A es el autocuidado. ¡Wow! Y ahí sí que nos toca seguir trabajando. Pues mira la historia que yo te conté al principio. Eso te iba a decir, que tú estabas todo ese autoliderazgo, pero no te estabas autocuidando. Total. Entonces, ¿qué es autocuidado? El autocuidado tiene 4 dimensiones, porque no es solamente el cuerpo físico. El autocuidado tiene que ver con, 1, la parte física, comer, dormir, movernos. Entonces, nutrición, descanso y ejercicio. La parte emocional, cómo generamos relaciones que no necesariamente sean transaccionales, porque ahí no nos recargamos. Son necesarias, pero de ahí no nos recargamos. Entonces, una recarga emocional es llame al amigo, hable con sus papás si los tiene todavía en este plano, salga a caminar con su pareja, salga a caminar con su mascota, tenga un café informal en su oficina.
Esas son las relaciones que no son transaccionales, que nos recargan emocionalmente. Para recargarnos y mantener el autocuidado, también necesitamos cuidar nuestra energía mental. Y es esa capacidad de estar presente, de estar aquí y ahora, que hoy en día es un gran desafío. O sea, hoy con el multitasking. Entonces, nosotros podemos y tenemos la capacidad de ser multitasking, sí, multitarea. Pero nuestro cerebro no tiene la capacidad de ser multifoco. Y es ahí donde drenamos un montón nuestra energía porque estamos diciéndole al cerebro, oiga, como yo puedo hacer 5 cosas al tiempo, usted venga y esté en 5 lugares al tiempo, y ahí drenamos nuestra energía y al final del día pues estamos absolutamente agotados porque le estamos exigiendo al cerebro, que además nos quiere acompañar, ¿no?, que esté en 5 lugares, y el cerebro no es multifoco. Y por último, para ayudar en ese autocuidado, pues necesitamos saber esa energía espiritual y ese sentido de propósito. ¿Para qué hago lo que hago? Porque cuando yo tengo claro mi propósito, esa es la fuente inagotable de energía, y eso es lo que nos permite realmente querer seguir cuidándonos y seguir haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, esa vitamina A es la que nos ayuda a practicar ese autoliderazgo, teniendo en cuenta pues todas estas dimensiones que son importantes. Tú mencionas una idea muy poderosa, y es que nada es bueno ni malo y todo depende del observador. Primero explica eso y después cómo podemos transformar a ese observador. Y ahí digamos que quiero enfocarme en las mismas emociones. Fíjate que uno dice, uy, no, es que estaba furioso, es que la rabia es una emoción mala y la felicidad es una emoción buena. No hay emociones ni buenas ni malas. A mí me encantó que Pixar sacara Inmensamente, porque ahí pudimos dejar de ser tan analfabetas como somos en el tema de emociones, porque hay mucho para aprender. Las emociones no son ni buenas ni malas. Lo que puede ser negativo o positivo es lo que hacemos con ellas, es cómo respondemos. Fíjate que reaccionamos o respondemos, y la diferencia entre una reacción y una respuesta son 6 segundos. Y por eso mi partner se llama 6 Seconds, ¿no? Porque son 6 segundos lo que tú necesitas para transformar una reacción en una respuesta. No necesariamente tenemos que dejar de reaccionar, pues obviamente hay momentos en donde tenemos que reaccionar, momentos en donde tenemos que huir, o momentos en donde estamos cuidando nuestra vida. Y lo que pasa es que no siempre estamos en huida, y no siempre estamos, y por eso el pausar, el respirar, el tomarnos esos 6 segundos nos ayuda realmente a escoger comportamientos mucho más efectivos. Entonces, cuando yo digo no hay cosas buenas ni malas, sino depende del observador, estás tomándote los 6 segundos para realmente responder en vez de reaccionar. Estás practicando estas habilidades poderosas para poder definir cómo quieres navegar, así estés atravesando un desafío gigante como el que estás atravesando, porque yo no estoy diciendo que la vida no tenga desafíos, tiene. Yo te digo que en esos 2 momentos que te compartí, pues yo sentía que yo no iba a poder, y que yo me estaba muriendo, y que yo tenía 2 hijos chiquitos, y yo muchas veces dejé de creer. Y pues es importante tener esa red que te diga si puedes, vamos, adelante, y ese observador que dice sí, estamos en la inmunda, pero lo vamos a lograr. Entonces muchas veces a nosotros se nos acaba como esa pila y ese observador positivo y optimista, y por eso creo que a nivel individual y a nivel de liderazgo es también muy importante contar con esa red de apoyo que nos ayuda a alimentar esos observadores más optimistas, que nos permiten aprovechar esas situaciones que tenemos como plataformas de aprendizaje, como plataformas que nos forman, que las podemos ver con esos otros lentes. Entonces, no sé si respondí ahí tu pregunta. Pues, qué importante tomarnos esos 6 segundos y ser capaz de hacer una pausa, respirar y realmente centrarnos, y que no sea simplemente la reacción como que creemos que es la obvia, sino no. Ahí está el poder de elegir, el libre albedrío que nos dieron para elegir. Y fíjate que Viktor Frankl, que tú nos hablaste, Nelson Mandela, que también tomó la decisión que en vez de salir con rabia de la cárcel después de tantos años, pues llegó a ser el presidente, a crear la unión de su país. Dejando un poquito atrás, hasta ahora hemos hablado mucho de la teoría de todo esto. Yo lo que quisiera es traerlo a tu vida personal. Que nos cuentes ejemplos y cómo todo esto te ha dado a ti más herramientas, te ha impactado tu vida personal. Cuéntanos eso un poco. Yo creo que es una lección de vida practicar esas power skills o habilidades poderosas.
Y yo quiero tal vez decir que en los últimos 3 años en donde yo me lancé al vacío, he vivido una vida desde la gratitud, pero sobre todo porque como que el universo me lo ha mostrado, ¿sabes? Como que yo salí y solté y de pronto un montón de personas empezaron a llamarme, Ceci, hagamos esto, Ceci, mira este proyecto, Ceci, y yo decía, ¿pero por qué me están llamando a mí? Y una vez hablando con un ejecutivo le dije, pero oiga, ¿por qué quiere que yo sea la persona que esté ahí? Me dijo, porque tú desde el día que yo te conocí hace muchos años, fuiste una persona empática, fuiste una persona que no querías venderme cosas, sino que realmente escuchaste mi necesidad. Fuiste una persona con la que realmente yo podía conversar y podía sentarme a hablar de liderazgo sin sentirme juzgado, en donde me diste y yo decía, wow, es un estilo de vivir. Yo no quiero decir que yo ya esté lista y evolucionada con todos los power skills. No, eso lo aprendo diariamente y es un camino de toda la vida. Es un camino de evolución y yo creo que todos estamos en evolución. Yo creo que los seres humanos no somos productos terminados, como dice una gran amiga mía, sino que necesitamos entender que estamos en evolución y vamos a evolucionar mejor si practicamos estos power skills. Entonces, a nivel personal, creo que han impactado. Yo soy una persona que valora tremendamente las relaciones y creo que las relaciones que establezco son relaciones reales, son relaciones genuinas y hoy esas relaciones me rodean y me acompañan y me apoyan en todo lo que decido hacer. Creo que el vivir en gratitud también me ha ayudado a tener como un marco de cómo educar a mis hijos, entendiendo que la perfección no existe. Esto es facilísimo decirlo y todo el mundo dice, ay no, pero claro, es que la perfección no existe, pero cuando a uno le salen mal las cosas, ¿qué tal el palo que se da uno, no? Como que yo ahí te iba a decir una cosa que yo a esa vitamina A agregaría una y es la autocompasión. Porque uno muchas veces se da mucho palo o cuando se equivoca, cuando uno está en este camino, que yo también estoy en este camino, pues hay veces que uno no lo hace, como reacciona y no toma una decisión consciente. Entonces la importancia después de decir, ok, soy humana y voy a tratar la próxima vez de hacerlo mejor, pero no autoflagelarse. Pero fíjate que por eso la compasión es la quinta de las habilidades poderosas, ¿no? Entonces esa compasión es reconocer la humanidad en el otro, pero también reconocer la humanidad en uno. Y practicar la compasión con otros es tan importante como practicar la compasión con uno. Y yo creo que acá podemos hacer capítulos y capítulos y capítulos de equivocaciones, malas decisiones, momentos difíciles en diferentes relaciones en donde uno la embarra y la embarra mal y toma una decisión equivocada y hace daño, y porque eso nos ha pasado a todos. ¿Cómo nos podemos perdonar? ¿Cómo podemos perdonar al otro? ¿Y cómo podemos trabajar en esa compasión? Porque pues es fundamental. Y eso yo creo que es un camino que también ha impactado, creo yo. Perdonarme y perdonar a otros ha sido algo que ha sido fundamental en mi camino como mamá, en mi camino como esposa, en mi camino como amiga, en mi camino como hija, como hermana, como nieta, como líder también, ¿no? Cómo nos aprendemos a perdonar y bajamos un poco la guardia y somos compasivos. Entonces, yo creo que esas habilidades poderosas hoy son mi gran referente. Yo tengo un mantra con mis hijos desde que son chiquitos que es: el que comparte es más feliz. Y el que comparte es más feliz es compartir sabiduría, tiempo, cosas. Mi hijo Martín me dice, mamá, el que comparte las papas fritas, no sé si es tan feliz. Entonces, bueno, ahí estamos discutiéndolo. Pero compartir y poder relacionarse y poder aprender y poder oír historias, pues eso es vivir las power skills en el día a día. Y creo que eso es lo que quisiera hacer el resto de mi vida, seguir evolucionando en esas power skills. Lo estás haciendo de manera hermosa. Además, pues en el estudio de Harvard tan famoso de poder vivir una vida larga y plena, pues el elemento más importante es justamente tener unas relaciones que sean saludables, que sean amorosas, que te acompañen y te apoyen. ¿Qué es para ti florecer como mujer? Yo creo que a lo largo de la conversación te conté un poco, pero para mí florecer es un trabajo constante. Es esa capacidad que tenemos de vernos al espejo como mujeres con todas nuestras imperfecciones, con los kilos de más, con las arrugas que salen, con los momentos de equivocación, con las malas decisiones, y vernos al espejo y todavía decir, soy grande y puedo hacerlo. Eso es florecer, florecer diariamente. Florecer es en momentos de oscuridad poder tomar la fuerza y el coraje y decir,
lo voy a intentar. Ni siquiera decir lo logré, sino lo voy a intentar. Eso es florecer. Florecer es darse cuenta que a través de tus hijos tienes un montón de miedos, un montón de angustias, pero que les das la fuerza y la inspiración para que ellos también puedan. Eso es florecer a través de ellos también. Florecer como mujer, en mi caso, fue levantarme de una situación de salud muy complicada y hacerlo primero por mis hijos, mi esposo, mi familia, pero también entender que lo había hecho por mí. Florecer es haberme lanzado a emprender, a ser emprendedora, empresaria a los 48 años, muerta al pánico, pero haberlo hecho. Florecer como mujer es entender que los límites los ponemos nosotras, que tenemos que vivir nuestros sueños, que estar acompañadas es fundamental. Y fundamental acompañada en una red que tiene que ver con familia, amigos, trabajo. Mis grandes compañeros, siempre hablo, Santi, mi esposo, Antonio y Martín, mis hijos, y por supuesto mi gran manada que es mi familia. Y ahí mis amigas, mis amigos y todas las personas que he conocido en mi mundo profesional me sostienen, me alimentan y me inspiran. Y eso es florecer. ¿Cuáles son tus instrucciones para poder florecer? Mis instrucciones son: créanse el cuento. Mis instrucciones son: aprendan de las equivocaciones. Mis instrucciones tienen que ver con: véanse al espejo y vean su grandeza, identifíquenla. Las instrucciones para florecer también es reconocer sus privilegios y ponerlos al servicio de los sistemas a los que ustedes pertenecen. Instrucciones para florecer es: gócense la vida, gócense los espacios, abrácense mucho, disfruten del silencio, calmen un poquito ese corre-corre. Ahí yo me estoy dando instrucciones a mí misma. Ay, a mí también. Pero disfrutar. La vida es una y la vida es finita. Y creo que las instrucciones para florecer es: aprovechemos cada instante. ¿Qué legado quieres dejar cuando ya no estés en este plano? Yo quiero que el mundo, después de que yo me vaya de este plano, tenga un poquito más de optimismo, un poquito más de goce. Quiero decir que el que comparte es más feliz. Ese tal vez es mi gran legado. Y que estamos en constante evolución. Constantemente estamos viendo algo más de nuestra identidad, más maravilloso, más mágico, que miremos nuestra grandeza. Ese es el legado que quiero dejar. Que las personas digan: oigan, cuando yo hablé con Ceci, ella me mostró un poquito de cómo yo soy grande. Cuando yo hablé con Ceci, ella me ayudó a verme de una manera más amorosa. Cuando yo hablé con Ceci, ella me hizo el llamado de ser compasivo conmigo y más empático conmigo. Y cuando yo hablé con Ceci, pude entender que todo lo que me pasa lo puedo vivir desde la gratitud. Eso es lo que quisiera dejar como legado. Ceci, ¿hay algo que no te haya preguntado que quisieras compartir? Yo creo que hablamos de un montón de cosas. Yo tal vez no veo ninguna pregunta así como que haya faltado. Yo creo que el recorrer siempre estos temas me genera como muchas ideas como para seguir hablando de esto. Yo quiero intencionalmente seguir en todos los espacios hablando de estas power skills, como el mundo está carente de humanidad, el mundo es hostil, pero nosotros no podemos seguir repitiendo ese discurso. Yo creo que necesitamos es empezar a hacer nuestro trabajo desde lo poquito o mucho que impactemos. Entonces, solo quiero agradecerte por este espacio, porque creo que ayudas a florecer a muchas personas, no solamente a mujeres, a hombres también, que necesitan florecer también. Y creo que espacios como este son los que permiten que el mundo sea mejor. Entonces, gracias a ti. Ay, tan divina, Ceci, gracias. Me llega al corazón tus palabras. Ceci, alguien que escuche y diga: uy, yo definitivamente quiero un proceso, digamos, de consultoría con Ceci, con Zigzag, ¿cómo se pueden contactar contigo? A través de mis redes sociales, Cecilia Ilonka Pinzón Reyes. Ilonka se escribe Illonka. Cecilia Ilonka Pinzón Reyes en Instagram y en LinkedIn. Por ahí nos pueden contactar, o en las redes de B2Grow Consulting, ahí también. Y bueno, ahí seguramente en el episodio podemos dejar las direcciones de Claro que sí.
redes sociales y ahí feliz de recibir todos sus mensajes. Gracias, Ceci. Además, uno escuchó a Ceci y ella le brillan los ojos, mejor dicho, ilumina. Así que Mar. Vives de verdad y eres una mujer coherente que transmite no solamente desde la teoría, sino que de verdad hablas con empatía, con bondad, con cercanía. Así que un placer que hubieras aceptado estar acá en Instrucciones para Florecer. Bueno, muchas gracias y ojalá sigas con muchas invitadas maravillosas porque me encantan todos tus capítulos. Gracias. Y aquí han pasado amigas muy queridas también, entonces pues bueno, qué felicidad hacer parte pues ahora de esta comunidad tan bonita que tienes. Que así sea. Gracias. Autoliderarse es un camino valiente, es dejar de esperar que algo afuera cambie para empezar a transformarnos desde adentro. Hoy, Cecilia nos ha recordado que nuestras emociones no son un obstáculo, son una guía, que la empatía, la bondad, la compasión y la gratitud no son debilidades, sino poderosas formas de conectar y crear impacto real. Gracias, Cecilia, por mostrarnos que el verdadero liderazgo no empieza con un título, sino con la decisión de ser dueños de nuestra propia respuesta. ¿Y tú qué power skill vas a fortalecer hoy? Si te gustó este episodio y crees que le pueda ser útil a un amigo o una amiga, te invito a que lo compartas. Y si todavía no lo has hecho, que me empieces a seguir en tu proveedor de podcast preferido. Hasta el próximo episodio. Hasta este momento, Instrucciones para Florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.